Mi nombre es José Padilla, soy del Tigre, Estado Anzoátegui, pertenezco al Ministerio Internacional Canaán de las Asambleas de Dios. Mis pastores, David y Jacqueline de Gutiérrez. Hoy quiero hablarles acerca de los hechos relevantes ocurridos y que están plasmados en los libros proféticos. Primero vamos a iniciar con el profeta Isaías. Un hecho social relevante es que en la época de Isaías, Israel era una pequeña nación, a menudo atrapada en medio de las guerras entre tres superpotencias, que eran Egipto, Asiria y Babilonia. Un hecho político relevante en el imperio babilónico de Nabucodonosor, que había sustituido al imperio asirio, se debilita. En 550 a.C., el rey persa Ciro consigue sus primeras victorias y se alista para conquistar Babilonia. Un hecho histórico relevante es la invasión asiria. Esta invasión que están realizando los asirios en tiempos de Isaías es vista como un castigo necesario para la purificación del pueblo de Israel. Un hecho religioso relevante: Dios rechaza a su pueblo debido a que en el tiempo de Isaías el pueblo tendía a ir a adivinos y a hechiceros, y es un fenómeno común en las culturas orientales. Eso, según los profetas, lo tomaban como dudar del poder de Dios. Un hecho teológico relevante era la Nueva Jerusalén. Este poema intenta seducir a los oyentes para que se enamoren de una ciudad que permanece todavía en ruinas, pero que puede volver a ser la ciudad de Dios, fortaleza del Señor. Tenemos al profeta Jeremías. Un hecho religioso relevante del profeta es que bajo el reinado de Josías, Jeremías lanza una llamada a la conversión al reino de Israel del norte. Un hecho relevante social es que los cautivos sufren en tierra extranjera. En Sion se solía oír la voz de gozo y alabanza mientras el pueblo se mantuvo cerca de Dios, pero el pecado lo cambió por lamento. Un hecho histórico relevante es que Nabucodonosor, rey de Babilonia, se apoderó del territorio y saqueó el templo que Salomón había construido. Los objetos sagrados que se utilizaban para el culto fueron destrozados y robados. Un hecho teológico relevante del libro de Jeremías es el juicio sobre Judá. Debido a que el juicio de Dios era inminente, él se concentró en problemas de la actualidad mientras buscó volver a la nación de regreso al punto en el que tenía que regresar. Un hecho político relevante es que Nabucodonosor invade Jerusalén y Joaquín muere en el combate. Lo sucede su hijo Jeconías. Los babilonios se apoderaron de Jerusalén en este tiempo y se llevaban consigo a Babilonia a el rey Jeconías. Un hecho histórico del libro de Lamentaciones es la caída de Jerusalén en el año 586 a.C. Fue uno de los más dolorosos acontecimientos del Antiguo Testamento. Un hecho religioso del libro de Lamentaciones aparece en Lamentaciones capítulo 1, versículos 8 y 9. Grave es el pecado de Jerusalén, por eso se ha vuelto impura. Los que antes la honraban ahora la desprecian, pues han visto su desnudez. Un hecho teológico relevante: el dolor prolongado la lleva hasta la tentación de perder la esperanza, pero la sostiene la certeza en que la misericordia del Señor no se acaba. Un hecho político relevante: la destrucción de Jerusalén tras haber caído en manos de Nabucodonosor. Un hecho social relevante: Jerusalén afligida sin ningún consuelo. En el capítulo 1 describe cómo se encontraba la ciudad, lo desolada que estaba, que ni las fiestas solemnes celebraban. Un hecho histórico del libro de Ezequiel: el reino de Judá había sido conquistado por los babilonios en el año
586 a.C. y el pueblo de Israel estaba en el exilio. Un hecho político relevante: los judíos, cuando se escribió el libro era de opresión. Los judíos estaban bajo el dominio de los babilonios. Un hecho religioso relevante: el templo había sido contaminado, el pueblo ya no estaba adorando al Dios vivo y verdadero, sino que estaban quebrantando los 2 primeros mandamientos. Un hecho teológico relevante: sabrán que yo soy Dios. Esta es una nota dominante en el libro y se puede contar 62 lugares en donde aparece. Un hecho social relevante: Amón, Moab y Edom, estas 4 naciones eran las vecinas más cercanas de Judá, al este, al sur y al oeste, vecinas enemigas que se gozaban de la destrucción de Judá. Ahora tenemos el libro de Daniel. Un hecho histórico relevante en el libro de Daniel es cuando Babilonia conquista Jerusalén y los lleva al exilio. Entre esas personas estaba Daniel y sus 3 amigos. Un hecho religioso relevante: Dios no había sufrido ninguna derrota al permitirle a Israel caer, sino que estaba enseñándoles con esto que permitió de que Babilonia los conquistara. Le estaba enseñando a Daniel. Hecho teológico relevante: el segundo tema tejido en la tela de Daniel es el despliegue del poder soberano de Dios a través de los milagros. La era de Daniel es una de las 6 en la Biblia con un gran enfoque en milagros, mediante los cuales Dios llevó a cabo sus propósitos. Un hecho político relevante: Nabucodonosor fue herido por una enfermedad mental tras no querer reconocer a Dios. Y en ese momento tuvo que reconocer a Dios para que pudiera volver en sí. Un hecho relevante social: el pueblo se encontraba cautivo, siendo influenciados por la cultura y la idolatría de Babilonia. El panorama geográfico donde se dieron los profetas mayores: encontramos en Jerusalén, en Samaria, Asiria, Babilonia. El pueblo de Jerusalén fue deportado hacia Babilonia en el año 587 a.C., mientras que el reino de Israel, que se encontraba en Samaria, fue deportado hacia Nínive en el año 721 a.C. Muchas gracias por su atención.